madera porque ya tenía muchas ganas de grabarles un video para ustedes. Y ustedes ya saben que les encanta que les enseñe manualidades. Bueno, es lo que me han estado pidiendo en los comentarios. Así que, bueno, no sé ustedes, pero a mí me pasó mucho tiempo de que yo estaba decidiosa de quiero un espejo, pero no encontraba el perfecto para mí, ni el color o el tamaño, o como era muy simple o tenía demasiado decorado. Entonces yo decía, no encuentro uno perfecto para mí. Y de repente se me ocurrió hacer yo mi propio espejo. Ese que está aquí al ladito de mí, de verdad. Me encantó esta experiencia. Yo jamás había como, bueno, no taladreado, pero había hecho como mucha cosa. O sea, como usar tanta madera. Karen sí, ella es como más experta en eso. Yo no tanto, pero me encantó esta experiencia. Aparte fue súper fácil de hacer. Yo me imaginé que iba a tardar días en hacerlo y no. O sea, nada más fue como una tardecita en hacer este hermoso espejo. Y de verdad yo estoy fascinadísima con este resultado. Y quería yo enseñárselos y mostrárselos y compartirles esta experiencia, porque a mí me encantó. Y si ustedes tienen algún espejo que a lo mejor no tiene un marco, podrían hacerles un marco, o simplemente si quieren un espejo, pues ustedes podrían hacerlo sin gastar tanto dinero en un espejo que ya está hecho y a lo mejor no nos gusta al 100%. Y vamos a ver este video. Lo primero que tienes que hacer es medir dónde vas a poner tu espejo. Para este espejo yo utilicé unas medidas de 120 centímetros por 50 centímetros, pero tú puedes utilizar las medidas que necesites o que quieras. Para conseguir el espejo necesitas ir a una vidrería para que te lo corten del tamaño que tú quieres, y te recomiendo que pidas un cristal de 3 milímetros. Para hacer la parte del marco vamos a utilizar maderas. Te recomiendo que después de haber comprado tu espejo vayas a un lugar donde te vendan maderas para que te puedan hacer el marco a la medida. Y como yo quería un estilo como viejito, que se vea desgastado, yo le pedí al señor que me rayara un poquito mi madera. Para pintar nuestro espejo vamos a necesitar tinta para madera del color que quieras que sea tu espejo. En este caso yo lo elegí color gris, pero tú puedes elegir el color que más te guste. Y para darle un efecto de viejito vamos a utilizar gasolina blanca. Este lo puedes conseguir en cualquier tlapalería. Para pegar nuestro espejo vamos a necesitar pegamento blanco 850 y un silicón frío especial para pegar cristal. Y por último, para decorarlo y para que tenga muchísimo más vida, vamos a necesitar flores artificiales de diferentes tamaños, pinzas y silicón frío caliente para pegar nuestras flores. Vamos a empezar pintando nuestras maderas. Lo primero que vamos a hacer es nuestra mezcla. La mezcla tiene que ser la misma cantidad de pintura a la misma cantidad de gasolina blanca. Para pintar las 4 maderas yo utilicé 2 tapitas de pintura con 2 tapitas de gasolina y en serio hasta me sobró. Ahora sí que terminamos de hacer nuestra mezcla, vamos a pintar poco a poco todas nuestras maderas con una brocha o una esponja, lo que tú tengas en tu casa. Si ves que tiene demasiada pintura, te recomiendo que quites el exceso con un trapito o con estopa para que así se vea mejor el efecto de viejito. Ya que hayamos terminado de pintar todas nuestras maderas, ahora sí vamos a dejar secar durante 20 minutos. Ya que pasaron los 20 minutos, vamos a empezar a ensamblar nuestras maderas con el pegamento blanco 850, pero solo ensamblamos 3 partes de nuestras maderas para que el espejo quede exactamente a la medida. Y con nuestro silicón frío para cristal vamos a ponerlo en la parte de la madera donde vamos a dejar caer nuestro espejo. Este tipo de pegamento hay que tener mucha paciencia porque sí va a tardarse mucho tiempo en secarse. Vamos a ensamblar nuestra última madera. Vamos a ponerle silicón frío y también nuestro pegamento blanco. Y ahora sí vamos a dejar secar nuestro espejo aproximadamente de 3 a 5 horas. Mientras vamos a ir cortando los tallitos de nuestras flores para que cuando se haya secado nuestro espejo nada más tengamos que pegar y listo.
que se haya terminado de secar nuestro espejo, ahora sí es momento de poner nuestras flores. Para este paso te recomiendo que juegues con las flores, con los diseños y lo que más te guste, como te haya gustado que quedara tu espejo. Ahora sí es momento de pegar nuestras flores. La verdad me gusta mucho este paso porque he hecho andar mi imaginación y así puedo ver la mejor opción para decorar mi espejo. Y listo, ya que terminamos de pegar todas nuestras flores, ahora sí vamos a colocarlo con mucho cuidado a nuestra pared. Y listo, así de fácil quedó este espejo y perfecto para decorar nuestro cuarto. La verdad a mí me encantó este resultado, aparte estoy súper feliz porque fue un reto para mí. Nunca me imaginé hacer como muebles o algo así. Bueno, este no es como tal mueble, pero pues sí utilicé como muchas cosas y la verdad estoy súper feliz por el resultado. Y la verdad a mí me encantaría que hicieran su propio espejo. Bueno, sí, ya vieron que está súper fácil de hacer. De hecho, a Aria le encantó. Ya va a poderse ver qué tal de guapa se ve todos los días. De hecho, tiene como un poquito de miedo. Mira, vean. Oye, mira, qué lindo. ¡Uy, no ves! ¡Está tú, niña! Está Aria. ¡Ay! ¡Bebé! Salto, es una loquilla. No, no es cierto, pero espero que les haya gustado mucho este tutorial. Si lo hacen, recuerden mandarme sus fotografías en todas mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram. Por si en alguna de estas redes me siguen, me pueden mandar su fotito. Y ya saben que yo siempre les estoy dando favorito, like o me gusta. También me encantaría que me comentaran qué es lo que les gustaría que les enseñara a hacer para este hermoso verano. Rico solecito, vacaciones. Tenemos mucho tiempo para hacer muchas cosas, así que me encantaría saber qué es lo que les gustaría que les enseñara a hacer. Y espero que les haya gustado mucho este video, polinesios. Yo amé hacer este video para ustedes. Fui muy feliz y estoy extremadamente feliz con el resultado, de verdad. Me encantó, pero ya saben que ustedes me encantan muchísimo más. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, polinesios. ¡Los amo! ¡Ay! Persona a la persona, créanme que se va a llevar una gran sorpresa. Espero que les haya gustado mucho esta idea. Esta bebida, pero aún así se ve súper rica. De verdad yo se las recomiendo, a mí me encanta. Para la tercera bebida vamos a hacerla mucho